Este es un video que sin duda será una excepción dentro del canal. Hoy hablaremos de algo que no ocurrió en territorio soviético, muy por el contrario, ocurrió en territorio norteamericano. Sin embargo, estos hechos históricos repercutieron en todo el mundo, especialmente en la Unión Soviética. Hoy hablaremos del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. El 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Para ponernos en contexto, la revolución industrial trajo consigo un fenómeno global, en el que se produce la migración del campo a la ciudad. Este suceso ocurrió a lo largo de todo el mundo, siendo Europa y Norteamérica los primeros por su desarrollo tecnológico. Este fenómeno trajo consigo el surgimiento de los barrios obreros en las grandes ciudades, pero además el aumento en la demanda del trabajo significó el progresivo abuso por parte de la burguesía, los cuales para maximizar sus ganancias mantenían a los obreros trabajando en las peores condiciones laborales. Una de las primeras grandes luchas de la clase obrera fue por la jornada laboral de 8 horas. Hacia 1868 en Estados Unidos, la ley contemplaba que el trabajador podía cumplir una jornada laboral de 18 horas como tope, salvo que existiera una necesidad especial de la empresa. Yo personalmente desconozco cómo es la situación laboral en los otros países de Latinoamérica. Me imagino que no debe ser tan distinta, pero el sistema neoliberal chileno contempla el despido por necesidad de la empresa, en el que la ley teóricamente limita al empresario a despedir arbitrariamente a sus trabajadores, pero deja un margen muy amplio para que el empresario actúe. Y como el trabajador no puede costear un juicio contra el empresario por estar en una desventaja económica, la tendencia es que el empresario sea el único beneficiado. Si eso es así a día de hoy, en el siglo XXI, imagínate lo que es ser un obrero pobre en Estados Unidos a mediados de 1800, enfrentándose solo contra la burguesía. Hacia 1868 se promulgó una ley que limitaba la jornada laboral a 8 horas. Sin embargo, el sistema federal que tiene Estados Unidos le da libertad individual a los estados de aprobar esa ley o eventualmente no aprobarla. Fue así como en algunos estados se limitó finalmente a 10 horas e incluso en otros se limitó a 8 horas, pero no fue un límite efectivo, ya que se incluían múltiples cláusulas para casos especiales de necesidad de la empresa, en donde nuevamente la jornada laboral se podía extender a 14 o incluso a 18 horas diarias. Al ver cómo la ley era manipulada por estos empresarios para no cumplirla, cuéntate una nueva, las distintas asociaciones y federaciones de sindicatos comenzaron a tomárselo como un tema serio, como un tema crítico. En una de estas federaciones, específicamente en la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, la segunda más grande después de la Federación Estadounidense del Trabajo, se comenzaron a realizar distintos congresos para tratar el tema y enfrentar la problemática. Fue así como en el cuarto congreso, el 17 de octubre de 1884, decidieron fijar el 1 de mayo de 1886 como fecha límite para que se concretaran sus demandas. De lo contrario, harían una huelga masiva. A esa huelga masiva se sumarían poco a poco otras federaciones sindicales, ya que la reducción de la jornada laboral no solo mejoraría la calidad de vida de los trabajadores, sino que también daría un impulso a la economía, ya que se generarían nuevos puestos de trabajo. Los medios de comunicación de la época rápidamente se pusieron en contra de los obreros y apoyaron las tesis de los empresarios, señalando que la movilización incluso era una falta de respeto, delirante, una utopía de gente poco patriota
Lo mismo que pedir el sueldo sin trabajar y que quieren todo gratis. Si esto les suena a algo actual, recuerden, es una mera coincidencia. Finalmente la fecha llegó y cientos de miles de trabajadores en Estados Unidos se fueron a huelga. En algunos estados de forma inmediata ante las manifestaciones y por miedo a lo que podía desencadenar, automáticamente se aprobaron las leyes que limitaban la jornada laboral a 8 horas de forma estricta. En el estado de Illinois, concretamente en la ciudad de Chicago, que en 1886 era la segunda ciudad más grande de Estados Unidos después de Nueva York, hoy en día desplazada al tercer lugar por Los Ángeles, la situación ya era mucho más grave. Las protestas se extendieron del 1 al 4 de mayo, habiendo una escalada en la violencia y la represión que sufrieron los trabajadores por parte de la policía. Hacia el 3 de mayo, una compañía de la policía de Chicago, sin dar aviso previo ni advertencia, abrió fuego contra los manifestantes, dejando decenas de trabajadores heridos y 6 muertos. El 4 de mayo, en la plaza de High Market, varias compañías de la policía de Chicago acudieron a reprimir una protesta. Entre los 180 uniformados que se encontraban ahí, no se sabe bien por autoría de quién, explotó un artefacto que dejó un policía muerto. Ante el estallido, la policía comenzó a disparar indiscriminadamente contra la multitud, dejando a más de 200 heridos y a 38 trabajadores que murieron inmediatamente. Tras esa primera etapa de la matanza, se decretó el toque de queda inmediato y la ciudad de Chicago fue declarada en estado de sitio, en donde las fuerzas policiales sistemáticamente violaron los derechos humanos de los civiles, mediante detenciones ilegales, golpizas y el sometimiento a diversos tipos de tortura. Si bien formalmente va en contra de la misma Constitución de Estados Unidos, informalmente era válido el uso de la tortura como método para la obtención de una confesión, siempre y cuando se ejerciera contra una persona cuyos pensamientos políticos pusieran en riesgo el estilo de vida norteamericano. A día de hoy no hay registro de la cantidad de gente que fue afectada por esta represión. No existe certeza de la cantidad de muertos después de la manifestación, ejecutados sin juicio por parte de la policía, ni tampoco se sabe la cifra de los torturados. Aunque sí se sabe a día de hoy que fundamentalmente los trabajadores inmigrantes fueron quienes más sufrieron. Todos aquellos que eran considerados como blancos de segunda categoría o de origen no anglosajón, fundamentalmente irlandeses, italianos, alemanes y eslavos. Por su parte, la prensa rápidamente comenzó a apuntar a 8 personas como los responsables de la muerte del único uniformado, los cuales tenían todos en común que, aparte de ser referentes y líderes sindicales, todos eran abiertamente adherentes a la corriente anarquista. Luego de eso, coincidentemente, la causa judicial, que inicialmente era contra 31 personas, se redujo a 8, los 8 que justo antes habían sido señalados por la prensa. En un juicio irregular, sin ningún tipo de garantía para las personas juzgadas, los 8 fueron declarados culpables. A pesar de que incluso en un caso se comprobó que uno de los trabajadores no estaba ni en el momento ni en el lugar de los hechos. Aún así, él junto a otros 4 trabajadores fueron sentenciados a muerte. 4 fueron ejecutados en la horca y el 5.º trabajador fue encontrado muerto en su celda. Según la misma policía y la prensa de la época, se habría suicidado. Otros 2 trabajadores fueron condenados a cadena perpetua y el 8.º fue condenado a trabajo forzado. Pese a esta tragedia, la lucha del movimiento obrero fue tomada como una gesta y un ejemplo a seguir. Poco a poco, en los distintos países capitalistas se comenzó a conmemorar el 1 de mayo. Eso sí, la tendencia era que los países no fueran de cultura anglo. Es decir, ni en Estados Unidos ni en los otros países que forman parte de la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones. En el caso de Estados Unidos existe, eso sí, el Día del Trabajo,
Pero mucho ojo con esto porque no es lo mismo que el Día de los Trabajadores y se celebra el primer lunes de septiembre, ya que deliberadamente se busca opacar el origen y sentido de la otra conmemoración. Esto se comenzó a hacer a finales del siglo XIX por miedo a que la reivindicación de los derechos laborales terminaran fomentando las ideas socialistas y la conciencia de clase. Eso se mantiene hasta el día de hoy, salvo por algunos países del sur de África y la India, en donde a día de hoy sí se conmemora el Día de los Trabajadores. Por otro lado, en los países que formaban parte del Pacto de Varsovia, fundamentalmente en la República Democrática Alemana, la RDA, y la Unión Soviética, esta conmemoración comenzó a tomar incluso una mayor importancia, realizándose diversos actos y marchas después de la Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra Patria, básicamente porque antes la RDA ni siquiera existía, y la URSS por su parte aprovechó de convertir la marcha en una muestra más de su poderío militar. A día de hoy los medios de comunicación, sobre todo en Occidente, muchas veces cambian el concepto a Día del Trabajo y nuevamente buscan borrar el sentido y origen de la conmemoración. Por eso es que es tan importante que ustedes lo conozcan. Pasa un poco similar con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en donde el capitalismo convirtió la conmemoración de 146 mujeres que murieron quemadas en una ocasión para vender flores y chocolates. Como podrán haber notado, a diferencia de los videos anteriores, este video no tiene los chistes a los que estamos acostumbrados en el canal. Eso es porque es importante comprender que no celebramos el Día del Trabajo, sino que conmemoramos el Día de los Trabajadores. Conmemoramos las muertes de aquellos que se alzaron y lucharon por nuestros derechos laborales. Muchas gracias por su tiempo y atención. Si crees prudente, deja un like, comenta, comparte el video, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Dos vidaña.